Cubanos en primer plano. He trabajado siempre con amor, con tesón, con perseverancia, con mucho, o sea, con muchos estímulos de querer ayudar y comunicar todo lo que sé. Mi formación es licenciatura en Historia del Arte. Yo estudié en la universidad, me gradué en el 75, tuve un elenco de profesores maravillosos, estaba Mirta Aguirre, Camila Enríquez Ureña, Roberto Fernández Retamar, Fernando Portuondo, Rosario Novoa, Adelaida de Juan, o sea, era un elenco que algunos están activos, otros no. Y aprendí también música, las artes plásticas, por supuesto, siempre han formado parte de mi formación, la escultura, la pintura. O sea, siempre he tratado, yo oigo mucho música clásica para escribir, porque bueno, me ayuda a la concentración. Yo me he movido en tres esferas, ¿no? En la literatura, para niños sobre todo, escribo para adultos también, en la traducción, interpretación y en la egiptología, donde he estudiado la escritura jeroglífica. El denominador común de esas tres actividades, o de esas tres pasiones, por decirlo así, es la comunicación. En cuanto al niño, es un ser humano muy interesante. Al niño se le tiende a subestimar mucho, sin embargo el niño puede dar unas respuestas, no solamente preguntas, que es lo que generalmente hacen, sino respuestas increíbles, ¿no? que asombran. Y yo creo que hay que seguir dándole la importancia que se le está dando en estos momentos a la literatura para niños y jóvenes. El Instituto Cubano del Libro ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido. Desde los 6 años, según me contaron en mi casa, mis tías abuelas y mi madre, yo preguntaba mucho sobre las pirámides, faraones y todo, entonces nadie se explicaba por qué. ¿Y qué hacían? Pues esa pregunta me la hacen siempre. Me hacían un cuento de la Caperucita Roja, iba por el bosque, por ejemplo, y de pronto se encontraba con un obelisco, y ya yo me sentía feliz y me iluminaba la cara. Seguí estudiando toda la cultura egipcia por mi cuenta, estudié Historia del Arte en la Universidad de La Habana, me seguí especializando en arte egipcio y pasé 2 temporadas en San Francisco, en California, una pasantía en los Museos de Bellas Artes en el año 2000 y 2002, donde ya trabajé incluso en el 2002 como egiptóloga bilingüe en una exposición del Museo Británico. Aquí hay mucha gente que le interesa la egiptología. Además, usted ve que en los símbolos, decía Sir Locke, el símbolo de los símbolos es la gran esfinge. Y todo programa cultural, el símbolo que ponen es la gran esfinge y las pirámides. Todo es el sello, digamos. Yo tengo, bueno, la alegría de haber puesto el nombre de Cuba desde el año 98 en la Asociación Internacional de Egiptólogos de Inglaterra, siendo la única egiptóloga oficialmente reconocida en Cuba y en el Caribe, por todo el trabajo de investigación que he hecho, un libro que se va a publicar próximamente en España, que se llama La Gran Rueda, y todos los artículos que se publican en distintas webs especializadas de egiptología. Soy fundadora del ESTI y he formado generaciones enteras de muchachos en simultánea, interpretación simultánea en portugués, en italiano, en francés también. O sea que es una labor que me hace sentirme muy bien ya a estas alturas de la vida, ¿no? Me hace sentir que miro atrás y creo que me puedo sentar ahora, como decía César Vallejo, en un rincón del cuarto a caminar, a seguir escribiendo lo que he estado haciendo y a seguir aportando todo lo que pueda a los conocimientos que tenga. Cuando alguien me busca como egiptóloga, como siempre le digo, este es mi teléfono, este es mi correo electrónico, traigan una memoria flash, traigan discos, yo pongo toda mi información a la disposición de quien la necesite. Es como estar pasando la antorcha constantemente. Mi primer premio en esta esfera literaria fue en el año 1974.
fue un premio UNIAC, un premio Esmelillo para niños. Y lo interesante de esto es que ese mismo año, en el año 74, yo gané un premio para adultos con un poema que se llamaba Indochina, poema verdadero, en el entonces Comité de Solidaridad con Vietnam, Laos y Camboya que dirigía Melba Hernández. Entonces yo me encontré ante una disyuntiva. A pesar de haber probado fuerzas en la literatura para adultos, decidí escribir para los muchachos. Después, bueno, tengo 2 premios Casa de las Américas, uno en el año 74, Cantares de América Latina y el Caribe. En el 84, perdón, es Los Chichiricú del Charco de la Jícara, y en el 76 Cantares de América Latina y el Caribe. Otros 2 premios más UNIAC, la medalla por los 15 años de la Unión Árabe, la distinción por la cultura nacional en el año 96, y bueno, las distinciones que tengo en organismos internacionales como la Asociación Internacional de Egiptólogos. Soy miembro del equipo científico CIRIS de Alicante, España, de piramidología, y socia de honor de la Asociación Española de Hipnosis Tradicional de Málaga. También formo parte de un comité, de un consejo asesor de la AVI, que está en Carolina del Norte, que es una organización que atiende a las mujeres destacadas en todos los ámbitos científicos, culturales, etc. El grueso de los viajes ha sido como intérprete y como traductora. Hemos estado cubriendo los eventos de los no alineados ministeriales, cumbres en lugares tan increíblemente interesantes y recónditos como la India, como Irán, como Chipre, además de haber conocido ya lugares en Europa como Francia, España, Suiza, lo que era el antiguo campo socialista. En África hemos estado mucho también, en África del Sur, Zimbabue, Ghana, y en América. Bueno, conozco casi toda la parte norte de América, y además Perú, Argentina, el Caribe también. Cuba ha sentado pautas culturalmente y es muy respetada en el mundo, en todas las esferas de la cultura, en la literatura, en la plástica, en la música. Cada vez que yo he estado en uno de estos países, en estos continentes, solamente me ha faltado por visitar Oceanía, ¿no? Y se sabe que uno es cubano, hay alguien siempre que conoce a un pintor, a un músico, a un escritor, y eso es un motivo de orgullo para nosotros. Cubanos en primer plano. Nací en La Habana el 1 de agosto de 1943, una familia de la clase media. Mi padre era profesor de matemática, físico y química del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, y mi madre trabajaba en el Parque Martí. Entonces, me criaron, como ellos trabajaban en la calle, me criaron 2 tías abuelas paternas que vivieron conmigo hasta, bueno, casi una murió centenaria, 97, 98 años. Las tías abuelas me enseñaban a recitar poesías españolas, latinoamericanas. Yo creo que mi amor por la literatura y por los cuentos viene de ellas, ¿no? Porque no era solamente a la hora de dormir, sino era como una costumbre habitual en la casa conversar sobre los cuentos de Alfonso XII, en fin, el Polichinela, muchas canciones antiguas que me cantaban y historias que me contaban. Me sembraron principios muy, muy sólidos. Ese es uno de los recuerdos más hermosos que tengo. Me veo como una persona que acaba de recorrer un camino muy largo, pero que sigue con la mochila al hombro, montada en su Rocinante y dispuesta a enfrentar todos los molinos de viento que vengan. Soy exigente porque si no nos exigimos no podemos dar, yo creo que ni la mitad de las cosas. Si nos exigimos un 100, daremos un 80. Y no solamente soy exigente conmigo, soy exigente con los muchachos que he formado, pero de una manera muy, muy dulce, ¿no? Muy, muy cariñosa. Siempre lo he hecho así. Sigo activa, traduciendo en cabina, aquí en el mundo donde se me necesite. Siempre hay tiempo, porque estos trabajos que he hecho a veces han sido en colectivo, con familia, con amigos que son familia, que me han ayudado mucho. Con mi familia sanguínea es muy corta. Y bueno, los amigos siempre han estado presentes, vecinos siempre han estado presentes, pero siempre se logra compartir así. Y tengo muy buenas relaciones de trabajo mientras trabajaba con mis compañeros.
enorgullezco muchísimo de haber sido amiga personal de Samuel Feijó. Y es algo por lo que estoy luchando, porque la figura de Feijó se resalte como se merece, ¿no? Las generaciones jóvenes no conocen a Samuel Feijó, y a Feijó le debemos haber recuperado toda la sabiduría popular de nuestros campos, la sabiduría no solamente del centro del país, sino de Cuba completa, en refranes, en dicharachos, en todo, incluso en plástica, se lo debemos a Samuel Feijó. Y los chichiricú del Charco de la Jícara, que fue mi premio Casa de las Américas 84, está incluso traducido en la portugués por Ana María Machado, publicado en Brasil, está dedicado a Feijó, porque es el tema central de la mitología cubana, y él me estimuló, me instó a que yo escribiera sobre eso, para que nuestros niños conocieran que los huijes, los jigües, eso que la sabiduría popular sitúa en ríos y en lagunas, los conocieran, siendo el tema central nuestro de nuestra mitología. Me siento muy cubana. Y además de eso, muy cubana como la semillita que surge y que después se expande, que es americana y llega a ser universal. Abrirse, ¿no? a todo lo que sea bueno, a todas las culturas del mundo, pero siempre poniendo nuestro sello. Yo cuando estuve en Estados Unidos trabajando como egiptóloga, y me preguntaban, ¿usted vive en Miami? Le decía, no, yo vivo en La Habana. Le decía, sí, yo soy cubana de los de Cuba, de los que viven. Y entonces me sentía muy orgullosa de eso. Yo creo que es una responsabilidad muy grande, que hay que mantener una actitud siempre muy recta, muy diáfana y muy valiente para poder mantener ese sentido de cubanía.